8:18 de la mañana. Víctor Villanueva y su comentario de geopolítica, ¿verdad? Así es, de la geopolítica al territorio de la República Dominicana. Yo el día de ayer señalé que cada miércoles iba a dedicar el día a realizar análisis sobre distintos mitos que se han ido confabulando a propósito del uso de la propaganda desmedida y sobre todo de lo que significa comunicar en esta era de la posverdad con respecto a distintos mitos falsos que se han construido sobre lo que han sido los gobiernos del expresidente doctor Leonel Fernández, y que, dado a la ignorancia o hasta el propio estilo de él mismo de no contestarle a cuestiones que no tengan fundamentos, yo creo que es importante hacer un ejercicio sistemático de poner algunos puntos sobre las IES que, sobre todo de cara a las nuevas generaciones que entienden cosas, que escuchan cosas desde la propaganda, pero no asimilan los verdaderos puntos de la realidad. Señalé que tanto el tema de la barrigol, de la venta de las empresas públicas, como le dicen, que no fue venta nada, lo que tiene que ver con distintos temas. Voy a ir utilizando cada día el estribillo de los mitos de Leonel, 2 puntos, y así pido que me lo titulen este comentario. Y el día de hoy voy a iniciar por el tema del proceso de privatización de las empresas estatales, que fue una de las principales medidas de reformas que se sostuvo en la administración del año 96-2000 y que tenía todo un contexto en impacto del desarrollo de la República Dominicana, en impacto presupuestario de la capacidad impositiva y recaudadora del Estado a nivel presupuestario y sobre todo en la calidad de vida de nuestros conciudadanos. La reforma del Estado, nosotros habíamos creado un conjunto de empresas en el año 1957, que esas empresas de servicios se habían adjudicado a lo que fueron las empresas digamos, al servicio y titularidad, en muchas de ellas, de el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y desde acá, esas empresas en los primeros 10 años que pasaron a manos de la dictadura, empezaron a generar un conjunto de déficit en términos financieros, pero también en términos de los servicios o las industrializaciones para las cuales estaban definidas, y eso empezó desde ahí, desde el año 1967, a configurar un resquemor, lo que significa más bien un retraso en lo que es la razón por la cual fueron creadas. Solo en el año 1967, con el apogeo de la evolución económica que tuvo la República Dominicana, que a diferencia nosotros que teníamos prácticamente el mismo Producto Interno Bruto que Haití, a diferencia de la dictadura de los Duvalier en Haití, que se granjearon todo para sí mismo a bolsillo de la familia, no solo aquí que los Trujillo no hicieron lo mismo, pero tenían una concepción, Trujillo tuvo una concepción de Estado, una concepción de institucionalidad muy, muy inspirado en las tendencias, sobre todo, de su gran amigo, el general Franco en España. Desde acá, estas empresas estatales generaron unas series de pérdidas que, cuando ya fraguamos el contexto de la democracia, esas empresas vinieron entonces a lacerar la dinámica de las finanzas públicas y así a mermar los servicios. Estamos hablando que son esencialmente 3 grandes grupos de empresas. Estas empresas estatales, primero estaba el Consejo Estatal del Azúcar. Segundo está la Corporación de Empresas Estatales, que tenía una diversidad de empresas en lo que es aceite comestible, lo que son sal refinada, licores, chocolate, industria alimenticia en general, clavos,
calzados, baterías, algodón, tejidos, pintura, papel, en fin. Y también está la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera de la República Dominicana, conocida actualmente como Corpotel. Y desde acá, en esas reformas que estableció el presidente Leonel Fernández en su primera administración en el año 96, se tenían cada uno de esos segmentos de empresas que acabo de mencionar un déficit operacional que iban desde los 147 millones de dólares en el momento sobre los 200 millones de dólares según el renglón de estas empresas, y que hacía entonces también un anacronismo en términos funcionales porque ya las maquinarias estaban obsoletas, no tenían la capacidad, la productividad que es exigible para empresas ser competitivas en los renglones que le correspondía. Esto era un verdadero tramo de anarquía presupuestaria, de incapacidad de brindar los servicios y de falta de competitividad. Y estaba lastrando las finanzas públicas por ese peso, por ese pasivo que se tenía en ese entonces. Y lo explico con detalle porque las nuevas generaciones tienen que entender eso y no, insisto, este afán propagandístico que recubierto por una posverdad que cualquiera puede informar lo que le plazca y en la ignorancia cae como una información real. Aquí, eso que generó un problema y que significó un punto de inflexión en la eficiencia de las finanzas públicas, ¿qué se hizo con la ley 141/97? Y aquí nos acompaña uno de nuestros senadores, senador actual y que estuvo también en esas asambleas del Senado de la República. Esta ley lo que viene es a promover desde su articulado inicial lo que fue un proceso de capitalización de las empresas públicas. Usted podía venderlas, usted podía cerrarlas, usted podía capitalizarlas, valuando las empresas y abriendo en cuotas sociales para asumir nuevos socios que aportaran capital y reorientaran el quehacer de las empresas, que fue lo que finalmente se hizo. O usted podía hacer como se ha intentado inclusive y se ha hecho en esta administración, de regalar dinámicas privadas del Estado al sector privado a cambio de nada, como le denominan fideicomisos públicos, como querían hacer con Punta Catalina, para que usted tenga el paralelismo. Entonces, ¿cuál decisión se tomó con la ley 141/97? Capitalizar las empresas. Un problema de eficiencia, de gerencia. El Estado no está para gerenciar. Es una concepción inclusive hasta comunista del ejercicio del Estado. Y no que se llevó a una tendencia de la neoliberalización de la economía dominicana, sino que se centró esencialmente en aportar capital, en recibir capacidad gerencial en las áreas y la dinámica de esas empresas. Y desde ahí entonces el Estado pudo, obteniendo y manteniendo el 51% de las acciones a control del consejo directivo por parte del Estado. Y la resultante de esas acciones, de esas operaciones de todas las empresas del Estado, que primero hay que señalar, están ahí todas. Se tipificaron las empresas que tenían sentido de ir a capitalización y las que no, y se cerraron. Y todas las empresas del Estado primero están ahí. Es una gran premisa que se derrumba en los falsos argumentos que se presentan. Segundo, tenemos el 51% de las acciones. Tercero, la gerencia, que es la capacidad que aporta el sector privado, dirige las empresas y todas son competitivas, al grado que existe, y la propia ley la crea, el Fondo de las Empresas Reformadas, el FOMPER, que anualmente recibe suntuosas cantidades por encima de los 3.000, 7.000 millones de pesos al año de las resultantes de esas empresas. Es decir, las empresas están ahí, están funcionando, generan empleo, generan impuestos y generan dividendos para el Estado. Están todas ahí. Pero hay algo que yo quiero, y ahí lo voy a dejar por factor de tiempo en mi espacio de comentario. El alegato de personas
Yo no oriento mis comentarios a instituto personas frente a nadie. Yo no me dedico a eso. Pero lo dicen tanto que dan hasta vergüenza. Ramón Alburquerque y Milagros Ortiz Bosch son dos postes estandartes del PRM, antiguo PRD, que estuvieron ahí en el Senado. Y yo quiero que tú me pongas, Kelvin, la correlación de la primera imagen que te mandé. No se ven amplio ahí, pero ahí está la composición del Senado de las elecciones 94-98. Y esa composición te dice que está netamente tanto Ramón Alburquerque como Milagros Ortiz Bosch. Nosotros vamos a entrevistar al único que tenía el PLD en entonces, el doctor Bauta Gómez Rojas. Y desde ahí, ustedes ven que la correlación de fuerzas en el Senado de la República, dominante por el Partido Reformista y el PRD, que fueron los que aprobaron esa ley, y esos dos señores que menciono, Alburquerque y Milagros Ortiz Bosch, se han paseado el país todos estos años, que Leonel vendió. No. Ustedes aprobaron esa ley, y yo quiero saber con cuál contubernio de decisión política de Estado se aprobó esa ley. El liderazgo imperante, ahí en el Senado, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez. Entonces yo le pregunto a ellos dos, ¿Peña Gómez vendió las empresas del Estado? Porque ellos eran los que tenían el dominio político de las decisiones en el Senado. Entonces, esa es otra gran premisa que se derrumba con las falsedades propagandísticas de mala clase y sin sustento, para no decir por falta de vergüenza, porque es ridículo ver cómo enarbolan y crean la condición de que es así, de que Leonel vendió nada. Ni están vendidas, ni fue él que la aprobó. Eso fue aprobado por un Congreso dominado por el excelso Peña Gómez y el excelso Joaquín Balaguer.